Conexión con Dios. Profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre tendones, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son de la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Cuando uno lee esta porción de la palabra, uno se sorprende de la majestuosidad de Dios, de lo sobrenatural, de lo implacable, de lo poderoso, de lo omnisciente, de lo omnipotente, de lo omnipresente de Dios. Y cuando, recuerdo, estábamos planeando el tiempo de Kairos y el pastor me dijo que el lema iba a ser tiempo profético, en mi corazón desde ese día entendí que Dios iba a hacer cosa poderosa y sobrenatural. La palabra profética, el tiempo profético, es un mover que se ha malinterpretado. Pareciera que hemos caído en adivinanza, ¿sí? Cuando usted dice que viene un profeta o que invitamos a un profeta, muchos de ustedes dicen: uy, qué bueno que ese hombre me mirara y de un momento a otro, de la nada, me dijera: tú, María, y comenzara a hablar acerca de mi futuro. Pero cuando nosotros tenemos ese tipo de motivaciones en nuestro corazón, nosotros no estamos esperando una palabra de Dios, sino una palabra del hombre que me diga cuál es el siguiente paso que debo seguir en mi vida. Y eso se llama adivinación, eso se llama brujería, y ese no es el punto principal de la palabra profética. El punto principal de la palabra profética es cuando yo entiendo que esta Biblia, en la que tenemos dos testamentos, un antiguo y uno nuevo, me pertenece, y yo declaro esta palabra sobre cada situación de mi vida, y entiendo que esta palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, viene a mi vida, se hace obra, y el kairos de Dios viene sobre mi vida. Entonces, eso es lo que significa la profecía. Usted encuentra en los dones que aparecen en la palabra del Señor diferentes formas en las que Dios nos dio la profecía. Aparecen tres maneras. Una de ellas es el don profético como don espiritual. Usted lo encuentra en 1 Corintios capítulo 12 del 8 al 10. Esta descripción es la que más o menos nosotros conocemos de profecía, que significa que una persona o una palabra o una administración directamente habla sobre una situación personal que ninguna otra persona conoce, y entonces viene una palabra de Dios para esa situación y ese tiempo específico. Ese es el don espiritual de la profecía que encuentra en 1 Corintios capítulo 12 versículo 8 al 10. Pero también hay otros dones que son dones motivacionales, los encontramos en Romanos capítulo 12 versículos 6 al 8. Y precisamente de ese don motivacional es el que vamos a hablar hoy y que vamos a poner en práctica hoy, el don de la profecía como don motivacional. Este don, ¿qué significa?
significa que la profecía refiere a una declaración inspirada. ¿Inspirada por quién? Por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Una declaración que me permite comprender, percibir, identificar o proclamar sobre una situación que en mi vida está como cuando Ezequiel vio esos huesos secos. Yo sé que de pronto nuestra vida no está así como estos huesos. Todavía tenemos algunas cosas buenas, tenemos vida, tenemos el Espíritu Santo, nuestra familia, pero resulta que hay áreas en nuestra vida que pareciera que son huesos secos, y no secos, sino secos en gran manera, ¿sí? Nuestra economía, yo no sé, Dios es vida, es salud, es prosperidad, es bendición. Por eso, aunque usted esté mal, usted no tiene que proclamar a los cuatro vientos que usted está con problemas. Antes usted tiene que cambiar ese lenguaje y volverlo un lenguaje profético, un lenguaje que dé vida, como el lenguaje que usó Ezequiel para levantar esos huesos secos. ¿Qué más hay que hacer? Lo tercero, para usted poder declarar palabra profética, usted necesita ser una persona espiritual. Mire la persona que está a su lado y mírele a ver si tiene cara de espiritual. Ponga la cara más seria que tenga. A ver si tiene cara de espiritual. Dice la palabra en el versículo de Ezequiel, versículo 1, Ezequiel 37:1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Qué significa eso? Que Ezequiel estaba en el espíritu, y para estar en el espíritu, ¿qué se necesita? Ser espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Ezequiel, que estaba en el espíritu y Jehová vino sobre él, empezó a ver una realidad espiritual frente a sus ojos a manera de visión. Dice allí: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Yo no sé si usted en su vida ha tenido situaciones en áreas de su vida donde usted dice: Señor, yo necesito que tú me muestres por qué rayos esto no sale adelante. Yo necesito que tú me muestres dónde está el problema, dónde está el error. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero yo he hecho esas preguntas. Yo he dicho: Señor, bueno, ¿qué mal estoy pagando? Dime qué es lo que tengo que hacer. ¿Dónde está el error? ¿Qué tengo que acomodar? Muéstrame. Pero ¿sabe algo? En ocasiones la respuesta es el silencio total y absoluto de Dios, esperando que nosotros le busquemos y en el espíritu Jehová venga sobre nosotros y nos muestre de manera espiritual qué es lo que está pasando en áreas de nuestra vida que están detenidas y que están como el valle de los huesos secos. Entonces, en esta mañana Dios tiene que activar en ti tu vida espiritual, porque la vida espiritual es más real que la terrenal. Nosotros vamos a morir, pero el mundo espiritual va a persistir. Aunque nosotros no podamos ver las bacterias son millones de millones de millones y existen y existirán hasta el día que usted se muera. Y van a seguir existiendo para el resto de la población que no se murió con usted. Así es el mundo espiritual. Entonces, debemos ser personas espirituales como Ezequiel. Sobre la vida de Ezequiel vino el Espíritu de Dios y le mostró una realidad que él con sus ojos naturales no hubiera podido ver. Entonces, si hay algo en su vida que usted dice: hombre, no entiendo qué está pasando, es el momento de que tú le digas: Señor, hazme espiritual. Hazme espiritual. Lo cuarto que debemos hacer es que para declarar palabra profética debemos tener discernimiento. Usted puede ser una persona muy espiritual, gustarle la oración, la intercesión, venir a la iglesia, buscar de Dios, agradarle la adoración. Pero ¿sabe qué pasa? Que en ocasiones nos volvemos religiosos y la religiosidad detiene los dones de Dios.
Los dones de Dios son dados a nosotros por medio del Espíritu Santo para la edificación de la iglesia y para nuestra propia edificación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos volvemos personas que no creemos en los moveres del Espíritu Santo, que no creemos en la liberación, no, eso es un show, que no creemos en la llenura, está temblando, se cae, no, eso le pagaron para que hiciera eso. Yo encontré una persona hace poco en el campamento de formación ministerial que lleva años de cristiana y me dijo, yo pensé que las lenguas eran puro cuento, pero ¿sabe qué hizo Dios? Le dio las lenguas y ya que iba a decir que puro cuento era, porque entonces ella iba a quedar como una mentirosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se pone en esa condición, uno impide los fluires del Espíritu Santo en nuestra vida. Uno impide que Dios le muestre las situaciones que están pasando, impide que Dios le llene, impide que Dios le bautice, impide todo el fluir de Dios por causa de una religiosidad que, déjeme decirle, no le sirve para nada. Entonces, ¿qué debemos decirle al Señor? Señor, yo quiero tener discernimiento. Yo quiero que tú abras mis ojos al mundo espiritual. Yo quiero que tú me muestres, porque la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Qué significa eso? Que nuestra lucha no es contra el esposo que no se convierte, que nuestra lucha no es contra los amigos de mi hijo que quieren meterlo a la promiscuidad, que mi lucha no es con mi jefe que no me quiere promover, que mi lucha no es con mi mentor que no me entiende. Mi lucha es espiritual. Y como es espiritual, yo debo tener el discernimiento para poder ver lo que más allá de mis ojos naturales puede verse. ¿Sabe qué pasó en la vida? Aquí en este versículo dice, Ezequiel 37:2 dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Hay días que Dios le habla y le muestra cosas. Y uno dice, Señor, no entiendo por qué estoy viendo esto, yo no entiendo por qué estoy soñando esto, yo no entiendo por qué estoy viendo a esa persona de esa forma, si naturalmente mis ojos no me muestran eso. Es allí donde tú debes decirle, Señor, ¿qué hay? ¿Cuál es el propósito detrás de esta visión? Dice la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mucha gente podrá decirte que estás loco, que tienes problemas mentales. Muchas personas podrán decirte que te lavaron el cerebro, que qué iglesia es esa para que la vayamos a demandar, ¿sí? Porque lamentablemente existen infinidad de doctrinas que han dañado muchas personas que con corazón sincero han querido buscar a Dios. Pero esto que yo le estoy hablando está en la Biblia. Y Dios nos dice, aquí están mis dones. Usen mis dones para la edificación, para su crecimiento. Entonces, si usted es una persona espiritual, usted va a poder percibir de manera espiritual el ambiente de su casa, el ambiente de su matrimonio, la situación de sus hijos. Usted va a poder ver más allá de lo que sus ojos ven. Y créame que se le va a hacer más fácil, porque es allí donde en medio de la claridad de un diagnóstico espiritual, Dios te dice, haz esto y haz aquello. Y te muestra el preciso momento donde Él, por medio de su kairos, va a tomar el control de la situación que estás viviendo. Entonces, Dios nos llama, por medio del apóstol Pablo nos dice, vamos a ser más espirituales y menos naturales. Espirituales para entender que por encima de nuestra vida natural, por encima de nuestro cuerpo, de nuestros ojos, de nuestros sentidos, hay otro mundo espiritual que se mueve y que Satanás usa para buscar nuestra caída.
Y es allí donde tú te levantas, te pones la armadura de la que habla Efesios, te levantas con autoridad y dices, yo necesito conocer a mi enemigo, yo necesito entender qué está pasando para así poderme levantar. ¿Qué más necesitamos hacer? Para poder declarar palabra profética necesitamos fe. Y la fe parece que es algo tan sencillo, pero resulta que cuando estamos en medio de situaciones que requieren fe extrema, parece que la fe es algo muy difícil de entender, es algo muy difícil de tener y es algo muy difícil de conseguir. Dice la palabra allí, dice Ezequiel 37:3, dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le hizo una pregunta. Yo me pregunto por qué le preguntó. Si fácilmente hubiera podido decir, háblale y listo, profetiza, hubiera podido omitir esta pregunta. Pero en ese momento Dios le dice, ¿vivirán estos huesos? Y muchas veces Dios en medio de nuestras situaciones nos pregunta, ¿prosperará tu casa? ¿Tus hijos se convertirán? ¿Tu esposo llegará a los pies de Cristo? ¿Tu ministerio crecerá? Y yo no sé si usted tiene la fe para que, como lo hizo este hombre, responderle a Dios y decirle, Señor Jehová, tú lo sabes. Yo no sé si usted tiene esa fe para decir, Señor, yo lo creo porque en tu palabra está. Yo no sé si usted tiene la fe para decir, aunque este diagnóstico diga que tengo un cáncer que me va a llevar en 6 meses, yo no sé si usted tenga la fe para decir, no es cierto, porque la palabra dice en el libro de Isaías que por medio de su sangre he sido sanado, he sido liberado. Entonces Dios nos llama en esta mañana a que no solo hablemos aquí durante todo el Kairos, hemos estado declarando, orando, clamando. Yo no sé si usted lo ha notado, hemos orado por Colombia, por las familias, por los ministerios, por la iglesia, por tantas cosas, pero en ocasiones cuando vamos al plano de su vida, de la realidad de su vida, parece que son oraciones religiosas que no trascienden al plano de lo natural y que no permiten que su situación actual cambie. La palabra dice que por los frutos seremos conocidos. Por eso nosotros tenemos que ver qué frutos hay en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra economía. Y si algo de su vida no está alineado a lo que la palabra de Dios dice para un hijo de Dios, usted tiene que pararse, así como lo hizo Jacob, y pelear con Dios. Y decirle, Señor, yo de aquí no me muevo hasta que tú me muestres dónde está el error. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo es que tengo que orar? Si es a las 2, a las 3, a las 5. Si es que tengo que guerrear. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Pero ¿sabe algo? Nos volvemos conformistas. Señor, ya tengo esto. Lo otro va a esperar. Lo otro no. En tu tiempo, Señor. Y ahí hasta usamos la palabra para acolitar nuestro adormitamiento, para acolitar que no nos levantamos en fe, para soportar que nos falta oración, para ocultar el temor que nos da levantarnos en guerra espiritual a las 3 de la mañana, para ocultar el temor que nos da de imponer las manos sobre una persona y que se le alboroten los demonios. Entonces usamos esas herramientas religiosas para simplemente decir, no es el tiempo, no es el momento. Pero si tú te levantas en fe y si tú te vuelves como la viuda intensa, cansona y estresona, créeme que Dios va a decir, hombre, yo necesito quitarme esta mujer, este hombre de encima. Créeme que Dios te entrega a tu hijo. Créeme que Dios te entrega a tu esposo. Créeme que Dios te prospera, porque ve en ti un corazón conforme al corazón de Él. Porque ve en ti fe, porque ve en ti que estás entendiendo que algo no anda bien y que tienes que mirar hacia adentro a ver dónde es que tengo yo que reformar. Y ese discernimiento no es para que Dios me muestre cuáles son los demonios que tiene mi hijo, mi esposo solamente. Ese discernimiento es para que Dios me haga unos rayos X interiores y me diga, mira, es que el problema está en ti.
Mira, es que tú no estás orando suficiente, es que tú no has pagado el precio, es que por medio de tu testimonio, de tu falta de obediencia, la familia no ha querido llegar a los pies de Cristo. Y esos rayos X duelen mucho, porque es Dios mirando hacia nuestro interior y diciéndonos qué cosas hay que reformar. Pero ese discernimiento interior, ese discernimiento que me muestra qué cosas hay en mi vida, ese es el discernimiento que me permite tener un plan de acción y avanzar hacia la conquista. No permita que su fe se apague por las palabras negativas que usted encuentra a su alrededor. Usted no va a encontrar muchas personas que le hablen de fe. Por lo general la gente reproduce la realidad. Por lo general la gente cuenta lo que le está pasando. Y la gran mayoría de las personas está en situaciones de dificultad, está en situaciones de problemas en algún área de su vida. Y pareciera que van donde usted y entonces usted se suma a la causa. Qué pesar, pobrecito. Yo lo entiendo, es tan difícil su situación, pero en usted no hay una boca profética que levante a esa persona, que le diga tú sí puedes salir adelante, tu matrimonio no va a terminar en un divorcio, que te levante espiritualmente y que Dios pueda obrar por medio de esta fe, que te ha implantado esa semilla, esta persona pueda obrar y pueda hacer milagros poderosos. Lo sexto que tenemos que hacer es que para poder declarar palabra profética se necesita declarar. Pero qué tontería, pastora. Lógico. Pero si usted lee los versículos que leímos anteriormente, usted se da cuenta de que Dios le repite y le repite que debe declarar. Si usted lo lee con detenimiento, usted se da cuenta de que, y declara palabra profética, y declaré, y entonces, y declara, y declaré, ¿sí? Entonces dice allí, versículo 4, y me dijo entonces, profetiza a estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Dice allí el versículo 4, dice que Dios le dice, entonces me dijo entonces, profetiza. ¿Qué pasa en nuestra vida que no profetizamos? ¿Qué pasa en nuestra vida que pareciera que por causa de nuestra realidad, la realidad que ven nuestros ojos, no hablamos palabra de fe, no declaramos lo que la Biblia dice, nos sometemos a abrir la Biblia y a resaltar palabras remas para nuestra vida, pero no a profetizarla, no a proclamarla, no a hacerlas realidad? ¿Qué es lo que sucede? Que de pronto hasta el quinto punto que hemos visto, la fe, el discernimiento, ser espiritual, podemos llegar hasta allí, pero cuando se nos dice profetiza, nos da miedo. Cuando se nos dice levántate frente a tu hijo y profetiza, te da vergüenza. Cuando se te dice toca a tu esposo y profetiza, ¿y qué va a pensar de mí? Entonces aquí viene Dios y le dice, bueno, ya viste el mundo espiritual, ya entendiste cuál es el problema, ya viste cómo están los huesos, ya te enteraste de qué es lo que está sucediendo. Ahora, entonces, dijo Dios, profetiza. Y si tú conoces la situación de tu vida, la situación de tu esposo, la situación de tus hijos, tu situación económica, si tú ya has entendido que hay una maldición o que hay una desobediencia o que hay algo allí que está desajustado, entonces Dios en esta mañana te dice, ya que lo entendiste, ahora profetiza. Ahora profetiza. ¿Y sabe qué pasó después de que profetizó? Versículo 7 dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, o sea, al instante. Estaba hablando y Dios ya estaba obrando. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Un milagro poderoso.
Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Sabe algo? Yo me pregunté cuando leí estos versículos, dije, bueno, Señor, si estabas haciendo el milagro, ¿por qué no simplemente de una ya estaban vivos? Hay veces Dios obra con procesos, en medio de procesos para nuestra vida. Y como que todo va muy bien, y como que vamos creciendo, y como que todo va tomando forma, pero ¡pum! Otra vez como que algo dice, pues sí, todo va muy bien, pero resulta que esos cuerpos que ya están unidos, tendones, piel, no tienen vida. Y ahí puede ocurrir que de pronto como seres humanos digamos, Señor, no has acabado, como que me amagaste con el milagro. Como que me dijiste que mi hijo se iba a convertir porque lo vi viniendo 3 o 4 veces a la iglesia, pero luego lo vi que volvió atrás y como que me amagaste. Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué me amagas? ¿Por qué me haces el milagro como a medias? Pero ¿sabes algo? Dios está trabajando en cada persona que hay una semilla de la palabra de Dios. Dios está trabajando en tus finanzas porque ha visto que has puesto una semilla de diezmo, de ofrenda, de primicia, porque has puesto una semilla allí. Dios está trabajando en el corazón de tus hijos, de tu familia, porque ha visto, allí hay una semilla, y esa semilla, más temprano que tarde, va a dar fruto. No te desanimes por los momentos en que Dios detiene su obrar. Yo me imagino a este hombre diciendo, bueno, si esto está como chévere, los tendones, los huesos, pero ¿y qué? ¿Y qué pasó? Y se detuvo allí. Y dice, no, ahí dice, pero no había en ellos espíritu. Versículo 9 dice, y me dijo, profetiza otra vez. Profetiza al espíritu, ya no a la carne, ya no a las cosas terrenales, sino al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu con mayúscula, o sea, Espíritu Santo, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. En este último tiempo me he sentido tan agradecida por la vida del apóstol Alfonso Díaz, porque entendí cuál era su cosa con el Espíritu Santo. Entendí cuál era como la vainita, digámoslo de alguna manera. Ustedes, los que lo conocieron, saben que le encantaba, era su predicación principal, su tema, se gozaba. Y uno sentado allá dice, tan chévere, ¿no? La manifestación del Espíritu Santo y todo eso. Pero uno no logra comprender la trascendencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da vida, vida. La vida no es cualquier cosa, es la vida. Y entonces entiendo en este último tiempo que el Espíritu Santo es vital para nuestra existencia como cristianos. Es vital porque es la manifestación de Dios cercana a nosotros, como ese Paracletos, como ese Espíritu Santo consolador, como ese que limpia mis lágrimas en medio de la desolación, de la confusión, de la amargura. Entendí tantas cosas en este último tiempo. Por eso, aunque tú tengas discernimiento, claridad de la situación, hayas visto lo que está pasando y declares y profetices y hables, si en tu vida no se manifiesta el Espíritu Santo, son zombies muertos como los que vio este hombre. Se armaron sus cuerpos, sus tendones, su piel, pero no había espíritu en ellos. No había espíritu. Y tú puedes traer a tu hijo aquí y obligarlo y decir, sí, Dios está haciendo la obra, y orar y profetizar, pero hasta que el Espíritu Santo no se derrame sobre su vida, no lo tome, no lo cautive, no lo enamore, no lo inunde como ríos de agua viva, no va a pasar nada. Será carne y huesos, no más. Por lo tanto, debemos, como lo hizo este hombre, decir, Espíritu Santo,
Sopla de los 4 vientos y ven a mi vida, a mi familia, a mi economía, a mi casa, a mi ministerio. Espíritu Santo, te anhelo, te necesito. Necesito la intervención de tu poder, de tu fuego, de tu unción, de la manera sobrenatural en mi vida para poder ver los milagros completos. Y dice allí, versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército. Yo no profetizo como porque sí. Se levantó un ejército. ¿Un ejército para qué es? ¿Para qué es un ejército? Para pelear. Se levantó un ejército grande en extremo, creo que dice. Se me fue, sí, grande en extremo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué vas a pedir cosas a Dios? Me impacta la oración de Ana pidiendo su hijo. Señor, dámelo y yo te lo voy a ofrecer a ti. Será para ti. ¿Para qué profetizas? Señor, quiero prosperidad. Señor, tu palabra dice que lo que siembre, eso vamos a cosechar. Tu palabra dice que tú no te olvidas de ninguna de nuestras ofrendas. Tu palabra dice que el que le presta al pobre, le presta a Dios. Y tú proclamas y tú dices, pero Dios dice, ¿y para qué voy a levantar yo ese muerto en tu vida? ¿Para qué quieres las finanzas? Y es allí donde Dios escudriña lo profundo del corazón. ¿Para qué quieres a tu esposo convertido? Si cuando se convierte y le sirva al Señor vas a estar diciendo, te fuiste de la casa, ¿ya para qué te convertiste? Estás sirve que sirve al Señor. Y hasta de eso nos quejamos. Entonces Dios dice, ¿para qué pongo vida en esas personas y en esas situaciones? Y es allí donde tú le debes responder, Señor, es para que sean un ejército grande en extremo. Que mis hijos se levanten como los guerreros de Dios. Que mis hijos se levanten como los siervos del Señor. Que mi esposo se levante como el gran hombre y sacerdote de Dios para mi casa. Que mi prosperidad influya a las personas necesitadas, a la iglesia, a los pobres. Que mi casa que me des, la propia, la mía, sea para abrir un grupo vida. Para ser un ejército grande en extremo. No es para nada más, no es para tu bien personal, no es para que tú te jactes de todas las cosas buenas que Dios te ha dado, de las bendiciones poderosas, de lo santo, lo inmaculado y lo perfecto que eres. No, es para que tú uses tus bendiciones, para que tú uses esos huesos resucitados como un ejército. Nos falta quitar los temores. Nos falta levantarnos con más autoridad y entender quiénes somos en Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted no es el pobrecito. Usted no es el pisoteado. Usted no es la abandonada. Usted no es el huérfano. Usted no es la abusada. Usted no es el desempleado. La palabra de Dios llama las cosas que son como si no fuesen. Y cambia. Le dice al pobre, rico soy. Le dice al débil, fuerte soy. ¿Por qué nos dejamos influenciar cuando Dios nos dice, profeticen? Espíritu Santo trae vida y profetiza. Trae en nuestra vida un espíritu de profeta. Hoy en día los profetas son peligrosos, mal tildados, emocionales. Pero ¿sabe algo? Si usted lee el Antiguo Testamento se da cuenta de que los profetas determinaban los rumbos de naciones enteras, de reinos enteros, de hombres de Dios. Determinaban muchas cosas. Por lo tanto, aunque tú no tengas el ministerio de profeta, tú te levantas con una boca profética y hablas y produces
vida acompañado del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren producir vida en esta mañana? Vida, vida, vida. Yo estoy sorprendida porque Dios ha dicho que en esta iglesia va a haber vida. Vida, Espíritu Santo que se mueve sobre esta iglesia y se derrama y trae vida. Los grandes avivamientos se caracterizan porque con poco decir 2, 3, 4 palabras acerca de Jesucristo, la persona trae vida, vuelve a la vida espiritual, porque no son las palabras del hombre, es la obra del Espíritu Santo en ellos. Entonces, si tu vida espiritual está como los huesos secos, en esta mañana vamos a declarar vida. Vida. Dígale a la persona que está a su lado, vida espiritual. Vida espiritual. Así que si tu matrimonio, ya en medio de las discusiones ha aparecido la palabra divorcio, en esta mañana Dios va a traer vida matrimonial. Dígale a la persona que está a su lado, vida matrimonial. Así que si tus hijos están en destrucción, en pecado, en contaminación, en esta mañana Dios va a traer vida a tus hijos. ¿Cuántos creen eso? Yo no sé, pero yo cada que digo vida, yo quisiera que usted saltara, gritara, hiciera algo. Yo no sé si sobre su cuerpo hay enfermedad que lo tiene a su cuerpo como los huesos secos. Pero ¿sabe algo? Dios en esta mañana por medio de su Santo Espíritu va a traer sanidad sobre tu cuerpo. Y ¿sabes algo? Te va a dar vida. La vida, el aliento de vida que da el Espíritu Santo. Yo no sé tus finanzas cómo estén, pero lo que sí sé es que tengo un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente que hoy va a traer vida sobre tus finanzas. Yo no sé cómo está tu ministerio, tu grupo vida, tu línea ministerial. No sé qué esté pasando allí, pero en esta mañana Dios dice, si tú los vas a levantar como el ejército grande en extremo, yo le voy a dar vida a tu ministerio. Van a resucitar esos discípulos. Yo no sé cómo esté tu crecimiento personal, cómo esté tu vida educativa, tu crecimiento como persona, fuera de todo esto, y tú digas, yo quiero crecer, me hace falta algo. Dios dice en esta mañana, quiero traer vida. Conexión con Dios.